Muy buenas tardes, estamos en el Museo de la Muerte de San Juan del Río, Querétaro. Un lugar único, un lugar muy especial. Este es un peñasco en la ciudad de San Juan del Río y vamos a visitar sus instalaciones, que combinan el área de panteón, la sala museográfica, incluso una capilla. Los invito a que conozcan el Museo de la Muerte. Museo de la Muerte. El Museo de la Muerte está en San Juan del Río, Querétaro. Se encuentra dentro del Panteón de la Santa Veracruz. El panteón tiene criptas en los muros y en el piso. Hay una capilla llamada de paso o de tránsito. Era el lugar para la última ceremonia religiosa antes de hacer el entierro. El área donde están los entierros es amplia. Se llega por unas escaleras cortas. No es para nada el típico panteón terroso, en el que se camine por pasillos rectos que dividen los lotes seccionados. Una buena parte del lugar está al aire libre, sitio en donde pueden verse muchas lápidas. La tumba más antigua es de la señora Victoriana Cervantes de Martínez, quien falleció el 20 de febrero de 1857. El panteón está sobre un peñasco, de modo que en su momento la labor para escarbar el hueco para las tumbas no se hacía con palas, sino con martillo y cincel. En general, las tumbas que están en el suelo solo están cubiertas por una lápida, hechas de cantera, pocas de ellas en mármol, con un trabajo sencillo y breve. El aspecto del área funeraria no es el clásico panorama de figuras angelicales, cruces o mausoleos. Luce solamente como un patio sobrio, con rectángulos de piedra colocados en el suelo. La barda perimetral del panteón tiene 14 medallones que representan las estaciones del Vía Crucis, el camino de la cruz que padeció Jesús. Esos medallones contienen un cráneo y sobre de él una cruz. Solo el último medallón contiene un cráneo con 3 cruces. En el corredor techado, donde hay muchas criptas en el muro, se ha adaptado para presentaciones de libros y obras de teatro. El espacio también se ha utilizado para catas de vinos queretanos, ya que San Juan del Río es la puerta de entrada a lo que se conoce como la Ruta del Arte, Queso y Vino, que se celebra anualmente en el estado de Querétaro. Muchos pagaban la perpetuidad para quedarse para siempre en el panteón. Pero ¿qué ocurría cuando ya no era suficiente el tiempo que se había contratado? Los huesos de los difuntos se colocan en este osario. Vamos a asomarnos. Es una pequeña entrada al final de la sección con estas criptas que tiene un mural y tiene una leyenda, y en este espacio se arrojaban los huesos de quienes ya no tenían el tiempo comprado para permanecer enterrados, es decir, que no hubieran pagado la perpetuidad. En ciertas temporadas se hacen visitas teatralizadas al panteón y al museo. En el patio del panteón sobresale un llamativo monumento. Es una columna con una esfera encima. Forma parte de la tumba de don Felicitas Osornio, quien fue proyectista y un gran benefactor de este panteón.
En algún momento de la historia, dicho monumento fue impactado por un rayo y parte de dicha esfera se desprendió. Aún con ese daño, la esfera es retratada muchas veces por los visitantes. Los muros del corredor de la zona de criptas tiene textos antiguos pintados en sus altas paredes. Un ejemplo de su contenido literario es este que reza así: en este mundo triste, fin de la humana existencia, que inquieto el hombre reviste, de un terror que solo existe en su efímera conciencia. Que de mil sombras poblamos, qué espacio triste creemos, que turbados entramos, temiendo lo que nos encontramos, llorando lo que perdemos. En esta negra morada, que miran tristes los ojos, y a cuya sombría entrada, de nuestra pompa posada, quedan los tristes despojos. Este museo, con la temática de la muerte, no es el único en el país. Hay uno muy impresionante en el centro de la capital de Aguascalientes, llamado Museo Nacional de la Muerte. Tiene un gran acervo de colección y es didáctico sobre ritos funerarios del país, pero ese no está integrado a un panteón. No tiene tumbas, ni criptas, ni capilla. No es la idea aquí hacer una comparación, solo es para aclarar que el Museo de San Juan del Río no es el único con el tema de la muerte. Dentro del contenido de la sala del Museo de la Muerte en San Juan del Río hay cosas muy interesantes. Se muestran ejemplos de entierros muy antiguos, desde la simple colocación de los restos bajo tierra, sin mayor tipo de depósito o envase. Otros ya muestran el recurso de cubrir con un petate al muerto o incluso ya de meter sus huesos en una vasija. De la época colonial, se exhibe el tipo de entierro que llegó a aceptarse no solo en suelo sagrado, como lo es un panteón, sino incluso bajo el piso de la zona del altar en una iglesia. Muestra la peculiar manera de despedir a las monjas fallecidas, en su aspecto y modalidad de monjas coronadas. Ellas portan elementos cuya iconografía representa diferentes condiciones, como por ejemplo la palma como triunfo sobre la muerte. A la vista del espectador, este museo tiene varias estampas con que en cierta época se acostumbraba compartir a la sociedad y a las amistades sobre el fallecimiento de alguna persona. Actualmente se hacen este tipo de cartulinas, pero para compartir eventos tipo bautizo o primera comunión. Pero hubo un tiempo en que lo mismo se estilaba para un fallecimiento. En las paredes altas de este museo hay murales que muestran, por ejemplo, el purgatorio o la llegada de los caballos del Apocalipsis. En la que llamamos capilla de tránsito, se coloca anualmente una ofrenda a finales del mes de octubre. En ocasiones, dicha ofrenda se le dedica a alguna persona de la localidad, se coloca su foto y en una especie de periódico mural se le dejan mensajes. En otras ocasiones, se han colocado esa ofrenda, pero para algún mexicano destacado, no necesariamente originario de San Juan del Río, como por ejemplo la que se llegó a hacer para el artista oaxaqueño Francisco Toledo. El valor de este panteón
que actualmente alberga el Museo de la Muerte, tiene en San Juan del Río un profundo sentido. Anualmente se celebra con gran nivel artístico y emocional el Día de Muertos. Tanto gobierno, escuelas públicas y privadas, instituciones y familias participan con un colorido entusiasmo. En esa breve temporada, en San Juan del Río, se lleva a cabo un programa con diferentes actividades, como por ejemplo, el concurso de tamales y atole, el concurso de la ofrenda tapete, el concurso infantil de disfraces mexicanos, el concurso de plañideras. Se monta la exposición de ofrendas en el portal del diezmo, en el centro de la localidad, además de que se hacen diferentes concursos de montaje de ofrendas en las diferentes escuelas. Parte de la exigencia en esos concursos es representar la tradición de las diferentes zonas culturales en que se divide el estado de Querétaro. Especialmente lo que llaman la Marcha de los Muertos es un evento enorme. No hay que perdérselo. Es un concurso al cual todos los que deseen participar son bienvenidos. El único requisito es ir disfrazado. Incluso hay un taller de maquillaje previo a la marcha para ayudar a mantener elevado el nivel de cada detalle en los participantes. El contingente sale del hermoso y fotogénico sitio llamado Puente de la Historia, una joya arquitectónica de San Juan del Río. Y desde ahí, cada participante, con su atuendo ya entrado en carácter, va actuando, avanzando según las características de la movilidad de su personaje. El evento atrae la alegría y la cámara de todos los que estén listos para captarlo. Imaginen cómo camina, por ejemplo, una momia, o cómo camina, por ejemplo, algún otro personaje de esos que suelen aparecer disfrazados en estos eventos. Ahora imagínenlo en una marcha, ahora imagínenlo de un punto exterior de San Juan del Río, como es el Puente de la Historia, dirigirse caminando, mejor dicho, marchando, hasta el panteón con el museo que hemos venido mencionando. A lo largo de esa marcha, los jueces van haciendo la eliminatoria, así que conforme avance el grupo desde que salen, los jueces van entregando unos distintivos a los finalistas del concurso. Al llegar a la calle 2 de Abril, donde tiene su domicilio el Panteón Museo, también se encuentra el escenario principal de todo este Festival de Muertos. El escenario está montado a un costado del panteón y solamente los 10 finalistas elegidos suben al escenario, donde se termina de decidir quiénes son los 3 mejores. En ese mismo escenario también hay danza, grupos musicales y más actividades. San Juan del Río en Querétaro combina el arte, el rito, la ceremonia, las manualidades, la creatividad, la conservación de las tradiciones y las novedades, con la gastronomía, los materiales, los dulces y las vestimentas, para con todo ello dar vida a la muerte, dar color al dolor, dar sentido a la vida y resaltar lo cerca, lo muy cerca que estamos los de aquí con los de allá. Es apenas una delgada cortina la que nos aleja o nos separa de quienes ya se nos adelantaron. Y a veces el viento sopla y mueve esa cortina y alcanzamos a convidarles un bocado, alcanzamos a sentir su caricia y ambos
podemos intercambiar una sonrisa. Y desde esta sala museográfica del Museo de la Muerte en San Juan del Río, mandamos un caluroso saludo lleno de vida desde este lugar con muerte, un saludo lleno de vida para todos nuestros amigos del festival Cuando Trina la Catrina. Hasta luego. Sociedad Cervantina de México. Los invitamos a suscribirse al canal